¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal YouTube Actualidad Penal. Mi nombre es Roger López. Hemos escuchado a través de las redes sociales las opiniones emanadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando afirma que el 90% de las mujeres presuntamente víctimas de la violencia de género son falsas y al ser falsas no se requiere aplicar medidas de protección a favor de ellas. Afirmaciones estas que a mi juicio parecieran caricaturizar o borrar el compromiso nacional e internacional del gobierno y del Estado mexicano para prevenir la violencia contra la mujer. De hecho, el gobierno mexicano ha recibido numerosas críticas por parte de los movimientos y grupos de mujeres a nivel mundial que han venido trabajando arduamente durante el siglo XX y parte del siglo XXI, aportando valor agregado para prevenir, al menos en su máxima expresión, la violencia de género. Ahora, para entender o comprender en profundidad la naturaleza jurídica, social o cultural de la violencia contra las mujeres, es necesario analizar su especificidad desde una perspectiva de género. Es decir, hoy, pleno siglo XXI, en pleno desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, aún persiste radicadas en nuestra cultura relaciones de desequilibrio y desigualdad entre un sexo y el otro. Es decir, en todos los ámbitos de la vida social, no solamente en Venezuela o México, sino a nivel mundial, y muy particularmente en las sociedades latinoamericanas, una buena parte de las mujeres son potencialmente víctimas de la violencia sexual, psicológica, del maltrato físico por razones de género. Y esto se debe, como bien lo explica la exposición de motivos de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a las tácticas de control que son implementadas por los sujetos agresores con el único fin de mantener y de reproducir ese poder arbitrario masculino, conocido como ese poder patriarcal que busca subyugar, descalificar, someter, discriminar, subordinar a las mujeres, impidiéndole el goce real y efectivo de sus derechos humanos. De tal manera que frente a un poder arbitrario de esta naturaleza, es necesario que se erija el poder del Estado para tutelar y para proteger los derechos fundamentales, la dignidad humana, los derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia de género, implementando políticas públicas, implementando políticas criminales, favoreciendo tanto en el ámbito administrativo como judicial medidas positivas o medidas de discriminación positivas a favor de las mujeres, que garanticen de una manera real, efectiva, sustancial, material, la igualdad de la mujer frente al hombre ante la ley, del hombre frente a la mujer ante la ley. Y, por supuesto, consolidando un ordenamiento jurídico que desarrolle las previsiones constitucionales con perspectiva de género. En ese marco internacional, la mayoría de los países latinoamericanos, Venezuela, México, particularmente México, Colombia, Perú, Bolivia, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, las Bahamas, República Dominicana, Brasil, Chile, Argentina, la gran mayoría de los países de nuestro hemisferio sur se han alineado en un conjunto de tratados internacionales que ha sido suscrito y ratificado por cada uno de ellos. Y en este caso en particular me refiero al gobierno y al Estado mexicano. Todos estos países, México, Venezuela, entre otros, hemos suscrito y hemos ratificado la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, mejor conocida como la Convención du Belén du Pará. Y en ese sentido, no solamente los gobiernos de la comunidad internacional, sino también estos grandes movimientos de mujeres a nivel mundial, instituciones públicas, instituciones oficiales del Estado y también instituciones privadas, han logrado con su trabajo una mayor visibilización del problema y un cambio de percepción pública en lo que se refiere a la violencia de género. Es decir, esta no deja de ser ahora un problema exclusivamente privado o de la pareja, sino que trasciende la esfera particular de los mismos y se convierte, como lo reconoce expresamente nuestra Ley Orgánica de Violencia, en un problema de salud pública, en un problema de orden público, de interés colectivo, de interés social, de interés comunitario, de interés para los consejos comunales y, por supuesto, de interés para nuestros vecinos. De tal manera que creo que a través de esta pequeña actividad académica o de este pequeño video quiero llevar un mensaje al gobierno mexicano y, en definitiva, a todos los gobiernos que están comprometidos en establecer políticas públicas para disminuir
al menos como lo he dicho en su máxima expresión, la violencia contra las mujeres, creo que este flagelo social, esta pandemia que se ha disparado exponencialmente conjuntamente con la situación pandémica del COVID-19, no se ataca, no se previene, no se reduce aumentando las penas o decretando en forma arbitraria medidas de seguridad y de protección en contra de los presuntos agresores, sino que es una situación, es un problema que pudiera atacarse a través de planes educativos, es decir, a través de proyectos, a través de planes de visibilización, de concientización, de comunicación y de información que llegue a todos los sectores del país y a todo el territorio nacional, que abarque, es un mensaje que debe abarcar al niño desde que ingresa al preescolar, pasa a la primaria, pasa a la secundaria, arriba a los niveles universitarios y por supuesto a los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Y se requiere, para evitar comentarios y opiniones como las dadas por un presidente, por un jefe de Estado y por un jefe de gobierno, como es el caso del Estado mexicano, es necesario la capacitación permanente, reiterada, constante de todos aquellos funcionarios que están vinculados con el sistema de administración de justicia penal y aquellos funcionarios que están adscritos a los órganos receptores de denuncias, fiscales, jueces, funcionarios policiales, para que estos estén capacitados suficientemente en condiciones tales de reconocer las dimensiones y las características de la violencia de género, es decir, estén en capacidad de reconocer las dimensiones y características de todas las figuras delictivas que intentan desmembrar los diferentes ciclos de violencia que evolucionan en el tiempo, tanto en reincidencia como en intensidad. De manera tal que sirva esta actividad para profundizar todavía más en políticas públicas, en políticas criminales que estén destinadas a tutelar y a proteger los derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia contra la mujer, de la violencia de género. En esta oportunidad, inmediatamente los invito a escuchar un pequeño micro de apenas un minuto en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador manifiesta, reitero, que el 90% de las denuncias interpuestas por mujeres presuntamente víctimas de la violencia de género son erradas, son falsas. Y seguidamente vamos a escuchar a mi gran invitada, a la doctora Milagros Rengifo, experta en materia penal, quien nos va a brindar sus opiniones acerca de la postura del gobierno mexicano en torno a las declaraciones dadas referidas a la supuesta falsedad por parte de aquellas que son víctimas de la violencia de género. Y la doctora Milagros Rengifo, como experta en materia penal, creo que ha estado 20 años en el ejercicio de la función fiscal, adscrita a la Dirección de Defensa contra la Mujer. De inmediato, pues, les invito a escuchar estos pequeños micros. No sin antes, regístrate en mi canal, dale like y acciona la campana para que te mantengas informado cada vez que publiquemos nuevos contenidos de interés jurídico penal. Y además, danos tus opiniones acerca de este tema y también tus sugerencias para mejorar mis servicios jurídicos.